en este tiempo la obligación moral de escoger un buen viceministro que pueda escuchar, que sea una persona que escuche a todos los sectores de la sociedad y que podamos enrumbar a un mejor destino para el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista Juan Carlos González Ardiles, en este foro sobre políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Bien, si nos permite, señor congresista, vamos entonces a iniciar con las exposiciones de los señores invitados y las damas invitadas, también el señor invitado y las damas invitadas. Primero vamos a tener la presentación de la señora Juliana, directora de la Fundación para la Familia, FAM, Información y Tolerancia en las Políticas Familiares, Juliana Caxi. La invitamos, por favor. Los comunicadoras sociales, el máster en matrimonio y familia, ya lo hemos dicho, directora de la Fundación para la Familia. Adelante, por favor. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al congresista Juan Carlos González por la oportunidad de encontrarnos en este foro titulado Políticas Educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. A nombre de la Fundación para la Familia, FAM, que coorganiza este evento, también quiero agradecer a los expositores que hoy nos acompañan, al doctor Juan Carlos Puertas, gracias Juan Carlos, a Alicia Rubio y a todas las personas que apoyaron en la organización, Elizabeth, Estefanía, Martín, así como a todo el público asistente. Desde la Fundación para la Familia, FAM, venimos trabajando para mostrar el verdadero rostro de la familia y su trascendental importancia para la construcción de una sociedad justa, libre y tolerante. En este recorrido nos hemos encontrado con la grandeza de un pueblo que valora profundamente a la familia, rico en costumbres y tradiciones que reflejan una aproximación a la vida que tiene mucho que enseñarnos. También hemos encontrado muchas prácticas que son deudoras de visiones que deben ser corregidas, efectivamente, para lograr que prime el verdadero rostro de la familia, una institución que es la célula básica de la sociedad y garante de nuestro futuro como nación. Hablar de familia es, en un sentido, hablar de educación. Por un lado, en el seno de la familia es donde toda persona que viene a este mundo aprende sus primeras lecciones. Y por otro lado, recae, como bien lo mencionó el congresista González, en los padres la responsabilidad de educar y de velar por la educación del niño que han traído al mundo, la gran mayoría, como fruto de su amor. Por ello, nunca serán suficientes los esfuerzos y la inversión que se pueda realizar para mejorar la educación en nuestro país. Reconociendo los avances logrados, creo que todos aquí concordamos en que es una tarea pendiente y que aún hay mucho camino por recorrer. Son muchos los aspectos de la educación que requieren un debate serio y profesional. Hoy merecen particular atención las políticas educativas que se vienen impulsando, sobre todo en el nivel escolar y en los últimos 2 años. Un diálogo alturado y productivo sobre un tema como este es muy necesario. Quisiera en esta breve intervención referirme a 2 elementos que considero fundamentales para dicho diálogo. El primero, la consideración integral y objetiva de las personas a las que van dirigidas las políticas educativas. Y el segundo elemento, la necesidad de estar bien formados e informados. Empecemos por el primer elemento. Un punto de partida fundamental para dialogar es pues la realidad situada de las personas. Y nos referimos con esto al conjunto de elementos que conforman la identidad de un ciudadano y de su comunidad social. Su historia, sus valores e ideales, sus tradiciones y costumbres. Esto es algo que en cierta medida todos heredamos de nuestros antepasados y a la vez contribuimos a configurar y transmitir a nuestros sucesores. Dentro de la gran diversidad y multiculturalidad de nuestro país, existen elementos
elementos esenciales y comunes que definen nuestro ser peruanos. El debate, y mucho menos la legislación, no pueden darse de espaldas a dichas características propias de aquellos que serán luego regidos por estas leyes y que han elegido con su voto a sus gobernantes. Reduciendo el espectro al ámbito propio de las políticas educativas, es muy relevante otorgar el lugar que les corresponde a aquellos que están directamente vinculados al asunto, como mencionó el congresista, los padres de familia. Sería lo propio de una democracia que aspira a una participación ciudadana efectiva. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de diversos documentos relacionados con estos derechos fundamentales, establece que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Cito: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, dice el artículo 26 de la Carta Magna de la ONU. No se puede, por tanto, pensar en políticas educativas que de una u otra manera no tomen en cuenta lo que opinan y quieren los padres para sus hijos. Sin embargo, y tristemente, detrás de muchas de las intervenciones que escuchamos, parece deslizarse la idea de que muchos padres no tuviéramos la capacidad de decidir mejor para la educación de sus hijos. Y que por otro lado, existiría un grupo de gente iluminado por ideas más avanzadas y mejores para todos. Es decir, cuando a la inmensa mayoría de padres se nos quiere imponer un tipo de educación con el que no estamos de acuerdo, parecería que se nos está diciendo: ustedes, aunque sean la gran mayoría, tienen que acatar que estos serán los contenidos educativos para sus hijos, porque nosotros sabemos que es lo mejor para ellos, aunque ustedes no lo sepan. ¿Esto es así en realidad? ¿Debemos aceptarlo? Nuestra clase dirigente tiene la obligación de contrastar los fundamentos argumentativos de las políticas que nos deben regir con los principios, valores e ideales de la población que ha depositado en ellos su confianza. De lo que se trata es de discernir lo positivo para promoverlo y fortalecerlo, e identificar lo negativo para erradicarlo. Ahora bien, pregunto, ¿positivo y negativo en relación a qué? Al bien común de los ciudadanos. Es necesario aclarar que no necesariamente la opinión de la mayoría refleja lo mejor para el bien común, pero sí es un dato de la realidad que no puede ser obviado. De ahí, anoto de pasada, la necesidad de que nuestros gobernantes y legisladores cuenten con la formación adecuada para realizar el mencionado discernimiento. Este no puede hacerse en base a lobbies, agendas u objetivos cortoplacistas. Se debe hacer considerando tanto los elementos coyunturales de la vida nacional que afectan la vida de las personas, como aquellos que forman parte de lo que es esencial a toda mujer y todo hombre. Y es que hay ciertos aspectos de la realidad del ser humano que no cambian, que no están sujetos al devenir de los tiempos y las modas. Es lo que desde una perspectiva antropológica constituye la naturaleza humana. Esta consideración es fundamental al hablar de educación de familia, pues la determinación de lo que es positivo o negativo, bueno o malo para una persona no puede desconocer ese sustrato permanente que se expresa en valores que configuran una cultura. Por ello, en el debate sobre políticas educativas, el aporte que se puede dar desde una aproximación antropológica es básico para dialogar desde los parámetros de una ética objetiva. Atender la identidad de un pueblo no significa tomar lo recibido como dado y por tanto bueno. Ciertamente hay muchas cosas en nuestra sociedad que tienen que cambiar. No hay nada de malo en escuchar opiniones nuevas, en contrastarnos con formas de pensar distintas. Es más, es algo saludable. Nada más perjudicial para una nación
que quedarse anquilosada en formas y costumbres simplemente por el hecho de ser tales. Justamente por ello el debate es algo necesario. Y permítanme poner un ejemplo: el machismo. No podemos negar que nuestra cultura está impregnada de muchas formas, usos y actitudes que denotan machismo. Por el hecho de ser algo que siempre se ha hecho, que lo hace la mayoría, no significa que esté bien. Identificado el problema, se debe hacer algo por cambiar la manera de pensar. Las ideas que se terminan concretando en actitudes machistas que alcanzan niveles tan cotidianos de nuestra vida como las bromas, los piropos o las canciones. Ahora bien, esa es la pregunta, pero clave: ¿cuál es la manera más eficaz de atacar verdaderamente el problema? ¿Cómo atender realmente a las víctimas del machismo? ¿Cómo cerrar esta brecha de desigualdad? En el caso que pongo, que es el machismo, hay estudios muy serios a nivel internacional que evidencian cómo las políticas de ciertos feminismos que han logrado imponer sus agendas no responden a los verdaderos problemas. Es más, agudizan los conflictos, crean problemas nuevos y terminan por no atender a las víctimas reales. Frente a situaciones verdaderas y objetivas, como el ejemplo mencionado, no sirve de nada emprender caminos que no afrontan las causas de los problemas y que en muchos casos importan visiones que poco tienen que ver con nuestra realidad y nuestra cultura. ¿No sería más sensato atender a dichos problemas, comenzando por la educación, tomando como punto de partida la realidad de los peruanos, con nuestros valores, aspiraciones y cultura? ¿No sería mejor reconocer el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y darles una participación real y efectiva en decisiones que afectarán la formación de nuestra niñez? Al inicio decía que un debate serio y productivo debe también tomar en cuenta un segundo elemento, que es la necesaria formación e información. Es un asunto muy delicado, porque la información siempre nos llega mediatizada. Esto se verifica especialmente cuando la temática suscita una fuerte polarización. En esos casos, no pocas veces, la mediación de la información tiene una carga ideológica que distorsiona la lectura de la realidad. Y esto, cuando no se tiene la formación adecuada, pasa inadvertido. ¿Qué hacer al respecto? Quizá una vía constructiva sea la promoción de foros como este, en los que se puedan ventilar las ideas, en los que se pueda poner sobre la mesa la información, pero verificada, con fuentes fidedignas que respeten los protocolos de estudios científicos y académicos, que todo ciudadano debe conocer para poder tener una conciencia formada e informada. Cuando hablamos de políticas educativas, todos los ciudadanos, y especialmente los padres de familia, tenemos el derecho a estar informados y el deber de formarnos adecuadamente para tener criterio propio en base al cual opinar, evaluar y eventualmente tomar decisiones. Lo responsable por parte de quienes tienen en sus manos el gobierno sería hacer un esfuerzo serio por recabar información relevante sobre el tema, de modo que las medidas se tomen en base a los datos de la realidad y no a premisas que quizás son más fruto de intereses creados que de una preocupación contextualizada por el ciudadano real, por los niños y por la familia. Parte del problema en relación al acceso y manejo de la información es el control mediático. El acceso a expresar la propia opinión en los grandes medios, querámoslo o no, es algo a lo que pocos tienen acceso. Se conocen casos de medios en los que quien no está de acuerdo con la línea editorial simplemente no encuentra cabida. Frente a eso, hoy contamos con algunos recursos que son de gran utilidad.
Me refiero al uso que se puede hacer de las redes sociales y las plataformas digitales. En ellas, muchas personas encuentran el espacio para expresar sus ideas que de otra manera quedarían en el anonimato. Es verdad que esto también se presta a abusos y desinformación, pero no deja de ser una herramienta útil para dar voz a opiniones autorizadas que por razones muchas veces meramente ideológicas no encuentran espacio en los grandes medios. La sociedad civil tiene la posibilidad, a través de estas plataformas, de organizarse y levantar la voz cuando considere que su opinión debe ser escuchada y no lo está haciendo. Quisiera aprovechar este espacio para referirme brevemente a un asunto que también pienso es muy importante poner sobre la mesa de discusión: la modernidad. Escuchamos decir con frecuencia que necesitamos modernizar nuestra manera de pensar, que si queremos salir del atraso debemos abrirnos a las ideas y propuestas modernas. Como decíamos antes, no hay nada de malo en escuchar y confrontarnos con ideas y visiones nuevas. Sin embargo, también es cierto que se corre un gran riesgo al rodear de un halo mitológico a la modernidad. ¿Es acaso todo lo antiguo necesariamente atrasado y todo lo moderno sinónimo de progreso y mejora para todos? En algunos aspectos quizás sea así, pero hay otros en los que no. Y me remito acá a la ya mencionada necesidad de tener como referente fundamental la naturaleza de la persona que sustenta una ética objetiva. Cuando hablamos de políticas educativas, considero que este aspecto no puede ser soslayado, pues el sujeto de la educación es precisamente una persona humana. Y más allá de los contenidos de las materias en la educación, ciertamente fundamentales, debemos ser siempre conscientes de que educar tiene como misión fundamental formar personas de bien, con una conciencia ética recta, con valores e ideales que nos permitan pensar en un futuro mejor para nuestra sociedad. En el colegio siempre escuché que la historia es una gran maestra. Se debe aprender de la historia para valorar y fortalecer todo aquello que nos ha hecho mejores como personas y como pueblos, y para no repetir los errores que han tenido consecuencias negativas. Por ello es tan valioso escuchar lo que tienen que decir personas que han vivido ya experiencias como la que nosotros estamos viviendo, pero que nos llevan años de camino recorrido. No es beneficioso ver la realidad de esos países y contrastar las promesas que se nos hacen hoy con lo que de hecho ha sucedido en aquellos lugares donde hace un tiempo tomaron ese rumbo. Que las cosas tengan que darse de la misma manera, no necesariamente. Pero cuando observamos que ciertas agendas responden a patrones que se vienen aplicando básicamente iguales desde hace varias décadas y en varios países, no observar el proceso y sus resultados sería, por decirlo menos, insensato. En este sentido, la Fundación para la Familia, FAM, vio relevante tener la presencia de la señora Alicia Rubio hoy entre nosotros, para que nos ofrezca la oportunidad de conocer de primera mano los efectos en la sociedad española de políticas educativas que llevan años de haber sido implementadas. Y a nombre de FAM, quisiera agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a señora Juliana Katzer, directora de la Fundación para la Familia. Bien, vamos a continuar seguidamente la exposición a cargo de la señora Alicia Rubio, ella es expositora de políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante, española, filóloga clásica por la Universidad de Salamanca, es casada, tiene 3 hijos de 22, 21 y 16 años. Es conocida en España, también internacionalmente, por su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres, y
os persiguieron por ser hombres. Como miembro de Profesionales por la Ética, Alicia desarrolla su labor en la iniciativa de educación como investigadora. Es así que ha impartido más de un centenar de conferencias y ha participado como ponente o entrevistada en universidades, jornadas, congresos, mesas redondas sobre el tema y también exposiciones en diversos medios de comunicación a nivel internacional. Recibamos a la señora Alicia Rubio. Bueno, me gustaría saludar y dar las gracias a los señores congresistas, doña Milagros Salazar y don Juan Carlos González, a FAM y a Juliana Acacia, que han propiciado el que yo esté aquí, al doctor don Juan Carlos Puertas y desde luego a todos ustedes que han venido a escucharme. Y también desde luego dar las gracias por darme la posibilidad de hablar en este importante foro de oradores. Al fin y al cabo, yo solo soy una madre de familia que se esforzaba por hacer un mundo mejor desde asociaciones civiles, una madre a la que la política invadió su vida privada a través de la intromisión en la educación de sus hijos, tratando de imponer una moral estatal con una ideología totalitaria, la ideología de género, como bien preconizaba el icono feminista Kate Miller, que decía aquello de lo personal es político. Yo soy una madre que tuvo que lanzarse a la vida pública y a la política para luchar contra ella en su propio terreno y así poder expulsarla de mi vida y de mi familia. Y en ello estamos. Ahora, por ejemplo, milito en un joven partido político que se llama Vox, que es el único en España que se opone frontalmente a las políticas de género. Yo soy consciente de que tras la dimisión del expresidente Kuczynski por un tema de corrupción económica, se ha constituido aquí en el Perú un nuevo gabinete gubernamental al que le deseo la mejor de las fortunas en su andadura, por el bien de Perú y por el bien de los peruanos. Y por si pudiera ser de utilidad a esa andadura aventurosa que les deseo en este mandato, me gustaría informar al Perú y a sus representantes políticos de la situación de España, a la que diversos gobiernos afines a la dictadura de la ideología de género, de forma expresa y sobre todo de forma soterrada, nos han abocado a los españoles a una situación que también está viviendo gran parte de los ciudadanos de la Unión Europea. Y digo que nos han abocado de forma expresa y sobre todo, insisto, soterrada, porque contra cualquier lógica, la imposición de esa ideología y las legislaciones que la consolidan, se han ido sucediendo sin que en muchos casos apareciera ningún programa de los partidos gobernantes, pese a su enorme trascendencia en la vida y la libertad de la población. Y porque partidos de ideario contrario a los principios que sustentan esa terrible ideología han apuntalado los logros de los anteriores sin dar un solo paso atrás. Un camino sin retorno que parece haber sido marcado de antemano. Incluso esos partidos de ideario pro familia han legislado avanzando en esta agenda liberticida. He leído con mucha atención el discurso de investidura del presidente Vizcarra. Y si algo puede resumirlo, es su intención de atacar la corrupción, lo que le honra. Solo le pediría que no se circunscriba a la corrupción económica ligada al robo y a la malversación de caudales públicos. Al final, y siendo grave, el dinero es solo dinero. Mi experiencia es que hay una corrupción muchísimo más lesiva para los ciudadanos, que es la vulneración de derechos fundamentales a través de legislaciones aberrantes, la corrupción de los menores en la escuela a través de currículos innecesarios e ilógicos, que los empuja a situaciones antes impensables y llenas de sufrimiento personal, y finalmente la devastación social y presupuestaria de tener grupos sociales privilegiados, amamantados por el dinero público y dedicados precisamente a todo lo anterior, es decir, a conculcar derechos y a adoctrinar menores. Grupos que dicen luchar por los derechos de mujeres y de diversos sexuales y que en realidad, y no se engañen, luchan por consolidar privilegios y la recepción de dinero público, y sobre todo porque no se eliminen las causas de esos privilegios y el sustento económico que les resuelve la vida. Corrupción a todos los niveles y ausencia de libertades fundamentales es exactamente todo lo que trae consigo la imposición de la ideología de género en los países. Precisamente porque se impone, precisamente porque hay que imponerla. Imponerla para que triunfe. ¿Por qué?
porque esto funciona como una dictadura. En el discurso del nuevo presidente se lee que se compromete a defender la integridad física y moral del Estado y la independencia de las instituciones democráticas. Son palabras textuales. Me gustaría poder informar a todos de que hay un alto riesgo de corrupción institucional cuando se impone la ideología de género como una moral de Estado. Moral estatal obligatoria en todos los ámbitos por presión e intereses de unos lobbies privilegiados que están altamente subvencionados por poderosos organismos internacionales. Trataré de explicarme. La implantación de una moral estatal implica coacción e imposición, puesto que el Estado se inmiscuye en ámbitos de la privacidad personal. En España se han promulgado una maraña de legislaciones que vulneran derechos fundamentales, que crean extraños delitos de pensamiento y expresión y que imponen sanciones y censuras de todo tipo para conseguir su implantación. Y muestran un poder legislativo mancillado por la traición a los intereses de los ciudadanos que les han votado. Y si el poder legislativo se corrompe con estas leyes liberticidas, el Ejecutivo se corrompe también con su aplicación. Y el Poder Judicial pierde toda ecuanimidad cuando no solo no hay presunción de inocencia para determinados ciudadanos, sino que ha de juzgar nuevos delitos imprecisos y de imposible tipificación, que en muchos casos dependen de la percepción del agraviado y no de hechos objetivos. Por ejemplo, las actitudes masculinas, la opinión sobre un comportamiento homosexual o la mención de estudios médicos y científicos respecto a la transexualidad son ahora, en muchos lugares, y en España concretamente, infracciones punibles de machismo, de homofobia y de transfobia. Y cuando se mancillan los tres poderes, cuando los tres poderes colaboran en actuar contra la Constitución y los derechos humanos fundamentales, cuando pierden su independencia en lo que respecta a temas de ideología de género, el propio Estado se convierte en un organismo corrupto. Veamos el caso de España. En España hay miles de grupos que dicen defender los derechos de las mujeres, sin contar con la inmensa mayoría de nosotras, que se han arrogado nuestra voz sin motivo, y comienzan a multiplicarse poderosos grupos que dicen defender los derechos de las personas LGTBI, sin ninguna representatividad. Los más poderosos, que lo sepan ustedes, son afines a partidos políticos consolidados, y se les subvenciona con miles y miles de millones de euros, y estoy hablando de miles y miles de millones de euros, como si su presunta representatividad de mujeres y de personas LGTBI fuera cierta. Ese dinero público se justifica en su misión de erradicar la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, entre homos y heteros, desigualdades inexistentes en España, que después de miles de millones de euros, después de marchas mujeriles multitudinarias, después de días del orgullo pagados con dinero público, después de acceder a los menores concursos y talleres, esos grupos afirman que siguen igual estas discriminaciones y que incluso se acrecientan. Y es lógico. Si un grupo justifica su existencia en la existencia de un problema, es el primer interesado en perpetuarlo, o al menos en decir que sigue existiendo. Esto es pura corrupción. Las políticas de género en España han creado un entramado de redes clientelares que luchan por su sustento y que cada vez es más difícil de desmontar y más caro de mantener. Es carísimo de mantener económicamente todo este entramado. No dejen que esto suceda en el Perú. En España, los lobbies de género han creado artificialmente problemas para presentarse luego como solución. Y para ello han ocultado o manipulado datos y cifras a su conveniencia, con el apoyo de los gobiernos que asumen esta ideología. Este engaño social ha llevado a la magnificación de cifras de violencia y muerte de mujeres a manos de los hombres, pese a ser España uno de los países con cifras más bajas en Europa de esa mal llamada violencia de género. De Europa y del mundo, es uno de los países que menos violencia tenemos. A la desaparición de las cifras de hombres maltratados o muertos a manos de sus mujeres, a la desaparición de niños muertos a manos de sus madres, o a la imposibilidad de determinar los suicidios de hombres muertos en procesos de divorcio. No dejen que esto suceda en el Perú. En España, las denuncias falsas de la mal llamada violencia de género son casi inexistentes en cifras oficiales. Y sin embargo, cada uno de los españoles conoce casos de mujeres que han mentido y denunciado a sus parejas
para obtener ventajas en los procesos de divorcio. Imaginen la esquizofrenia que hay entre la sociedad y los medios de comunicación. La esquizofrenia que supone el que la realidad y las cifras oficiales que vocean estos medios de comunicación son completamente divergentes. Y no se puede decir en voz alta que esto está sucediendo, porque en España existe una ley de género para erradicar la violencia contra las mujeres, que persigue al varón, que le despoja de su presunción de inocencia, convirtiéndole en un maltratador genético, que no ha salvado ni a una sola mujer, que se ha llevado infinitos fondos públicos y que necesita de la ocultación y de la mentira para justificarse. Por favor, no dejen que esto suceda en el Perú. En España se han promulgado leyes que, con el objetivo de igualar derechos de heterosexuales y personas LGBTI, vulneran la igualdad ante la ley, creando una casta privilegiada por su opción sexual. Leyes que instauran nuevos delitos sin tipificación clara, a veces son simplemente faltas, generando arbitrariedad e inseguridad jurídica, que imponen una inversión de la carga de la prueba, dejando al acusado sin presunción de inocencia, que niegan el derecho a la libre expresión, a la libre opinión, al libre pensamiento y a la libertad de culto, que autorizan a personas del colectivo a acceder a los menores para adoctrinarlos en género, que imponen conocimientos sobre homosexualidad en todas las etapas educativas, vulnerando el derecho de los padres a la educación de los hijos en sus propios valores, y que finalmente, y para cerrar el círculo, prohíben con multas la crítica de la propia ley y con altas multas las terapias de reasignación de orientación sexual con el consentimiento del propio interesado. No dejen de ninguna manera que esto suceda en el Perú. Y vamos a elegir mi alocución, las políticas educativas, la prueba de fuego que señala el grado de libertad y de tolerancia de una sociedad. Porque si hay algo en la historia que se nos ha puesto en evidencia, es que los totalitarismos siempre han puesto sus sucias manos en la educación de los menores. Y son por dos razones evidentes: su incapacidad de ser críticos con ese adoctrinamiento, puesto que los menores no tienen bagaje evidencial, ético y cultural que les ayude a discernir, y el hecho de que, una vez adoctrinados, son los que van a perpetuar el sistema, transmitiéndoselo a las nuevas generaciones. Por eso es tan grave y tan determinante detectar y eliminar las intromisiones estatales en los ámbitos privados y en las conciencias de los ciudadanos, y muy especialmente en los menores. La salud de una sociedad democrática depende en gran medida de que no se corrompan y no pierdan su independencia los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí, es cierto, pero todo puede caer como un castillo de naipes si quienes han de sustentar ese sistema en el futuro, que son los niños de ahora, son corrompidos con ideologías totalitarias. Si esos futuros adultos van a subvertir los valores que inspiran los derechos humanos fundamentales, porque han sido manipulados y adoctrinados en una nueva moral estatal de corte liberticida. Una moral estatal basada en una ideología que justifica cualquier medio para conseguir sus fines, como puede ser vulnerar ese derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y valores, y como puede ser utilizar la mentira como arma de implantación, negando la evidencia de un adoctrinamiento y no llamando a las cosas por su nombre, como por ejemplo ideología. Supongo que les suena esto, ¿no? Negar que una ideología es una ideología. Bueno, pueden imaginarse qué tipo de resultados podemos esperar de una ideología que se implanta mediante la mentira, mediante el engaño, mediante la vulneración de derechos fundamentales que garantiza y que refleja la Constitución. Pues sí, en España nuestros legisladores han olvidado que la enseñanza debe ser neutral y debe estar centrada en conocimientos académicos y científicos consensuados y contrastados por la comunidad científica, y que la parte educativa, la que forma la conciencia moral de la persona, ha de quedar en manos de los padres, en tanto que la escuela ha de ser subsidiaria de esta educación. En todo caso, fortalecerla, según los valores de los padres, y de ninguna manera contradecirla. Y la enseñanza cada vez pierde más, en el camino hacia esa imposición de la ideología de género, el componente de instrucción pública y de conocimientos académicos para llenarse de una moral estatal nada neutral, y que en muchos casos contradice los valores educativos de los padres, y que además se exige que sea impartida
como algo científico e incuestionable. La ideología de género es una ideología, no tiene nada de ciencia. Por favor, no dejen que esto les suceda en el Perú. En España, muchos padres han olvidado, o les han robado, su derecho fundamental y su obligación parental de educar a sus hijos, de transmitirles los valores que les han dado sentido a sus vidas, que les han hecho felices. Su derecho y obligación de dar a esos hijos las herramientas éticas que les parecen a ellos las adecuadas para que tengan una vida plena y para que se enfrenten a los retos y problemas que la vida les va a plantear a nivel personal y moral. Y han perdido, o les han robado, hemos perdido los españoles, o nos han robado, la capacidad de discernir lo que es un derecho y un deber, educar a los hijos, y lo que es una función asistencial del Estado, la instrucción pública, la preparación intelectual. No dejen que en el Perú les suceda esto, por favor. En España tenemos miles de docentes adoctrinados que imparten ideología de género a los menores, afirmando a niños muy pequeños que pueden ser hombres o mujeres a su criterio, lo que ha hecho crecer artificialmente el número de presuntos niños transexuales, consecuencia directa de este engaño que ahora se impone por ley. La misma ley que quita la patria potestad a los padres que, informados por médicos y expertos científicos, ponen objeciones a las terapias de inhibición de la pubertad, a las terapias hormonales y a la reasignación de sexo a sus hijos menores. La misma ley que obliga a aceptar el sexo sentido por cualquier persona, sin terapias ni cirugías, y su acceso a lugares de privacidad como vestuarios y baños, bajo la amenaza de que negarse es delito de transfobia. No dejen que esto les suceda en el Perú. En España tenemos leyes que permiten la entrada de los lobbies homosexualistas a las aulas y el adoctrinamiento en una diversidad sexual que se nos ha vendido como tolerancia y como inclusividad, y que es una clara promoción de la homosexualidad y del lesbianismo, hasta el punto de que han aumentado exponencialmente el número de jóvenes que se definen como no heterosexuales. En España, los lobbies feministas imparten unos cursillos para erradicar la presunta violencia de género en los que se criminaliza al varón, se genera desconfianza entre los sexos y se destruye a la pareja heterosexual aún antes de formarse. Porque en las aulas españolas, y quieren hacer lo mismo en las aulas peruanas, con la disculpa de ayudar a la mujer, lo que se enseña es a discriminar al varón. Así de claro, así de simple. En España tenemos millones de niños, de menores, hipersexualizados, sin que los periódicos nos cuenten ni una sola cifra sobre un incremento de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, que solo conocemos algunos y de forma accidental. En España, las niñas consumen sin control y sin receta la llamada píldora del día después, que ha venido a solucionar el levonorgestrel, una bomba hormonal, que ha venido a solucionar parcialmente unas escandalosas cifras de abortos, consecuencia precisamente de unas clases de educación sexual contraproducentes, si no son pura corrupción de menores. Cursillos que se dan cada vez a niños más pequeños y que propician el efecto que dicen querer evitar. Finalmente, y para cerrar esta implantación del totalitarismo de género, en España se está tramitando una ley mordaza en la que va a estar prohibido criticar este entramado, va a estar prohibido exigir los derechos vulnerados, va a estar prohibido opinar libremente sobre determinados colectivos, va a estar prohibido ejercer el derecho a la objeción de conciencia en las imposiciones de género, tanto por parte de profesionales como de padres. Y además va a estar prohibido enseñar a los menores y a los hijos otra visión de la vida, de la moral y de las relaciones humanas que la que impone la ideología de género. No dejen que esto suceda en Perú, por favor. Dice el señor presidente Vizcarra que quiere marcar un punto final en una política de odio y de confrontación. Y yo solo puedo avisarle de que la ideología de género, con sus nuevos delitos de odio y sus injusticias, para quienes las leyes de discriminación positiva desamparan, genera odio y confrontación, y genera discordia social, y persecución del disidente, y censura y opresión. No dejen que esto les suceda en el Perú. Me dicen que a veces desde Hispanoamérica se mira hacia España como una hermana europea, moderna y avanzada, como el referente a imitar. Desde España, algunos empezamos a mirar a Perú como lo que queremos volver a ser.
un país de ciudadanos libres e iguales, un país de ciudadanos que exige que se respeten sus derechos fundamentales y que está dispuesto a luchar por su libertad y por la de sus hijos. Enhorabuena, peruanos. Las políticas de género no nos han hecho ni más modernos, ni más felices, ni más libres. Solo somos más pobres porque una buena parte de la enorme deuda pública de España se ha ido en esas políticas de género, porque al final el género, señores, es un negocio. Estamos más divididos, somos mucho menos libres y más desgraciados a nivel personal y familiar. No permitan que esto les suceda en el Perú. Muchísimas gracias. Valga mi caso, para que entiendan que no pueden perder de ninguna manera su libertad y sus derechos, dejándolos en manos de los lobbies del género y de los partidos políticos que los nutren y les amparan. En Perú, estoy hablando aquí en el Congreso, en la moderna España, no puedo ni hablar en una sala pública de pueblo, en un local de estos centros culturales pagados con el dinero de todos, en que ahora solo se dedican a permitir e irradiar la moral estatal de la ideología de género. Y no puedo hablar, porque aunque pago con mis impuestos esos centros públicos, me deniegan las salas, culpabilizándome sin juicio, culpabilizándome sin presunción de inocencia, culpabilizándome a priori de los modernos delitos de fobias. O simplemente tampoco me dejan porque me envían grupos de aleccionados matones que son jóvenes adoctrinados en el odio y en el falso derecho que les han hecho creer de que pueden perseguir al disidente sin que nadie les haga nada. Cuando la ley Mordaza ya definitivamente se imponga, porque esto me está sucediendo desde la ley Mordaza, esta persecución social del disidente contará también con la maquinaria del Estado para acallar disidencias. Ahí me empezarán, por no decir nada, por denunciar a poner multas o penas de cárcel. Porque la última vuelta de tuerca de esta dictadura moral de la corrección política es que no se puede ni criticar ni avisar de lo que está pasando. Y se ve en el horizonte esa nueva ley en trámites que contempla también, quédense ustedes sorprendidos, la destrucción de libros, documentos y materiales que señalen como no permitidos un órgano administrativo y no judicial formado por personas de estos lobbies. En España estamos a punto de llegar a la quema de libros, a la prohibición de autores, al totalitarismo en nombre de la libertad, a la intolerancia más severa en nombre de una falsa tolerancia, a la violencia en nombre de la paz, a la persecución en nombre de la inclusividad. Todos ustedes tienen que saber que la ideología de género utiliza un lenguaje orwelliano. Siempre dice lo contrario de lo que realmente es. Porque en esta implantación de la dictadura del género que están empezando ahora ustedes a padecer, se comienza de muchas maneras. Se puede comenzar legalizando el aborto, fortaleciendo a los lobbies feministas o imponiendo ideología de género en las aulas. Pero se termina siempre de la misma forma, en una dictadura de pensamiento y en una inversión desproporcionada de fondos públicos para el género, sus políticas y sus lobbies. No lleguen ustedes a ello, señores congresistas, por favor, no lo permitan. Porque en su discurso el señor presidente Vizcarra dijo: propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador. Podemos transformar este difícil momento en una nueva etapa política. Si le vale mi opinión al señor Vizcarra y a su gabinete, para impulsar la democracia y la integración, la vía es integrar a la familia en las políticas de gobierno para fortalecerla. La perspectiva de familia como célula social básica es imprescindible si se quiere una democracia saludable y fuerte, porque la debilidad y la desaparición de la familia, objetivo último de las políticas de género, hacen necesarias más políticas asistenciales. Lo que hace mayor presencia estatal es esa dicotomía a menos familia, más Estado. Y esa mayor presencia del Estado en la vida privada se traduce en menos libertad, por precisamente esa dicotomía de a más Estado, menos libertad. Y a su vez, la menor libertad naturalmente trae más corrupción. No permitan que la política entre en sus hogares, no permitan que se eduque a sus hijos en una moral estatal que los va a hacer esclavos. No permitan que el Estado peruano se torne en una dictadura de género. No permitan ni políticas de género, ni perspectivas de género, ni enfoques de género. Todo es la misma basura, dictadura de la ideología de género. Bueno, salí de mi casa para luchar en una guerra ideológica y cultural.
Una guerra que puede ser incruenta en sangre, pero es terrible en sufrimiento para sus víctimas. Hemos perdido hasta ahora todas las batallas, simplemente por incomparecencia, porque no sabíamos que estábamos en una guerra. Cuando esta guerra termine, para bien o para mal, yo volveré a mi casa. Mientras tanto, les emplazo a todos ustedes al campo de batalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Alicia Rubio Calle. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, vamos a escuchar al señor Juan Puertas, igualmente en este foro sobre lo que son políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante. Señor Juan Puertas, por favor. Señor Juan Puertas, Juan Carlos Puertas Fidalgo, abogado, máster en argumentación jurídica y es presidente de la Asociación Antonín Scal. Recibimos. Buenos días, señor congresista de la República, Juan Carlos González. Agradezco su invitación al presente foro. Profesora Alicia Rubio Calle, Magister Juliana Cachi Arana, estimados amigos. Siempre es complicado ser el último orador, sobre todo después de escuchar tremenda exposición de la doctora Alicia Rubio, por lo que trataré de ser breve. Pero lo que vengo a decirles es importante. Se me ha invitado para que haga una breve exposición sobre las recientes medidas que diversos órganos del Estado se vienen promoviendo acá en el Perú y que de alguna manera afectan a la institución familiar. Ya hemos oído a la profesora Rubio disertar sobre las graves consecuencias de las políticas basadas en esta ideología. Ella, quien ha sufrido en carne propia la persecución totalitaria de la ideología de género en España. Lamentablemente, debo señalar que este panorama, que parece distante desde acá en Perú, desde acá en Lima, no lo es tanto. Todo lo contrario, esta embestida no solo nos es cercana, sino la tenemos empujando a la puerta de nuestros hogares. La familia, que es el lugar natural de transmisión de valores morales, tales como el respeto, la jerarquía natural de padres a hijos, el pudor, la responsabilidad, el cumplimiento de deberes y obligaciones, la disciplina, o bien el lugar de transmisión de valores religiosos que enseñan a los individuos a mirar la vida con un sentido de trascendencia y de respeto a la dignidad humana de nuestros vecinos, viene siendo atacada desde hace años por distintos flancos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Como breve introducción al tema, es importante recordar que la ideología de enfoque, teoría o como quiera llamarse de género, parte de un supuesto ideológico confrontacional y reduccionista. Parte que se puede resumir de la siguiente manera. Todos los problemas que aquejan a las mujeres y niños se debe a que vivimos en un mundo regido por reglas y normas hechas por y para varones, algo que ellos llaman patriarcado. En consecuencia, lo que pretenden lograr es una radical transformación social, la misma que en palabras de la propia Judith Butler, no ocurre solo reuniendo masas a favor de una causa, sino precisamente a través de los modos en que las relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales son abiertos a prácticas anómalos o subversivas. Con estas breves palabras de la más nombrada ideóloga de género, nos queda claro que esta ideología no trata de buscar la igualdad de oportunidades de varones y mujeres, sino que pretende rearticular, cambiar, suplantar las relaciones sociales, siendo evidentemente la más básica de las instituciones sociales la institución familiar. No es por ello casual que la promoción de la promiscuidad, la poca temporalidad de las relaciones afectivas, el aborto, la normalización de las conductas sexuales atípicas, la negación de las jerarquías naturales y el potente ataque a la cristiandad sean producto inmediato de esta estrategia progresista. Todos estos elementos van contra los valores ya indicados que defiende la familia: trascendencia, permanencia, fidelidad, respeto a jerarquías naturales. Puestos acá, y para entrar ya en el tema,
Debemos recordar que durante el gobierno anterior se trató de instaurar sin éxito, y gracias a nuestros representantes en este Congreso, el matrimonio homosexual encubierto bajo la falsa denominación de unión civil. A pesar de ello, lograron una ilegal regulación del aborto terapéutico. Esta pretensión de legislar el matrimonio homosexual no ha cesado, existiendo hoy proyectos de ley en el Congreso con esa misma pretensión. De igual forma, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pretenden imponernos de manera antijurídica y en clara violación a nuestra soberanía una supuesta obligación para aceptar este tipo de uniones anómalas. Los activistas de género recurren a la falaz pregunta: ¿y en qué les afecta a ustedes? Pues bien, en primer lugar nos afecta porque la institución matrimonial se reduce a un mero tema de relación afectiva, de manera que no es más una institución básica y fundamental de la sociedad. La propia Corte ha reducido el matrimonio a una cuestión de sentimentalismos. Love is love, como decía Obama, como decía Clinton. Si meditamos con un mínimo de profundidad de este tema, encontramos que las relaciones afectivas no ofrecen ninguna razón de relevancia para trascender frente a la comunidad, sino que son importantes para la comunidad, las relaciones, solo cuando son generadoras de compromisos fuertes y lazos de parentesco, los que se crean únicamente por su potencialidad de generar problemas. Si el matrimonio es solo algún tipo de afecto, se cumple uno de los fines de la ideología de género, que es, citando de nuevo a Judith Butler, liberar al matrimonio de su precondición para la obtención de derechos de distintos tipos. Esta clase de gesto buscaría activamente desmantelar el término dominante, se refiere a la familia, y volver a formas de alianzas no centradas en el Estado que aumenten las posibilidades de relaciones de formas múltiples. Para Butler entonces, y para cualquiera que conozca un mínimo de lógica, es claro: si todo es matrimonio, nada es matrimonio, señores. Pero no solo ello, las prestaciones asistenciales están construidas bajo el supuesto de proteger a una prole desamparada en mérito a la solidaridad social. Proteger relaciones que no contribuyen con nuevos ciudadanos es, pues, para el Estado y para la comunidad un gasto sin retorno. A nivel educacional, legalizar este tipo de uniones por el solo afecto lanza un mensaje a nuestros niños y jóvenes de que no hay compromisos importantes. Se promueve un individualismo hedonista donde lo importante es lo efímero, dado pues que todo da igual. El matrimonio, señores, significa que hombres y mujeres son complementarios antropológicamente. Implica el hecho biológico que la reproducción procede de un varón y una mujer, y significa la realidad social y psicológica de que los hijos necesitan de una madre y de una padre. A pesar de todo ello, y a pesar que nuestra Constitución protege este matrimonio natural, aparece un activista y genuflexo presidente del Poder Judicial saliendo a la prensa a defender la antijurídica opinión de la Corte IDH, a pesar que existen en trámite procesos judiciales que pretenden tal reconocimiento. Es indecible que los órganos de control no hayan tomado cartas sobre tamaña intromisión judicial. De otro lado, este gobierno ha insertado la ideología de género en la currícula escolar de nuestros hijos, de manera inconsulta y en contra del mandato expreso de nuestra Constitución, haciéndola obligatoria en todos los centros educativos. Igualar a nivel moral una supuesta libre elección de género o comportamiento sexual no es ni por asomo promover la tolerancia. La tolerancia, señores, no es establecer que todas las posturas son iguales. Tolerancia no es que toda opción de vida u opinión tiene el mismo valor. Tolerancia es respetar a quien piensa de determinada manera, no es aceptar sus ideas. Lo contrario sería caer en un absurdo relativismo, donde ponemos en los mismos planos un trastorno psiquiátrico con una conducta normal. Inculcar estos hechos anticientíficos y pretender normalizar patologías a nuestros hijos es atentar contra nuestra labor de padres, contra nuestro derecho a formar moralmente a nuestros hijos. No solo resulta un atentado contra nuestras familias, sino que esta pretensión del Estado de normalizar conductas patológicas que generan además una expectativa de vida de solo 40 años, esta pretensión de normalizar comportamientos sexuales que multiplican los riesgos para contraer enfermedades de transmisión sexual,
¿No es pues una forma de enseñar la no discriminación? Indicar que todo da igual es un atentado no solo contra la familia, sino contra la salud pública. Pero no solo el Estado y este gobierno pretenden afectar a la familia mediante la relativización jurídica y mediante una indebida intromisión en la educación escolar. Este gobierno también emitió el decreto legislativo 1297, cuya observación lamentablemente se escapó de este Congreso. Esta norma amenaza con intervenir en la patria potestad de los padres, es decir, amenaza con quitarnos a nuestros hijos. Cuando existan situaciones de riesgo de protección familiar, y esta situación de riesgo de protección familiar se da cuando el ejercicio de los derechos del niño o adolescente es amenazado o afectado. No nos engañemos con el discurso de derecho humanista. Hoy, en los tiempos del pensamiento débil y donde los derechos son entes abstractos e indefinidos, según nuestro propio Tribunal Constitucional y la activista Corte IDH, significa que cualquier burócrata activista de género puede intervenir en nuestro hogar a la menor restricción que le pongamos a nuestros hijos. Recuerdo que en un debate con el señor Bruce, este alegó burlonamente que esto era una burda exageración. Pero días después, una fiscal en la ciudad de Arequipa amenazó públicamente en todos los medios de prensa a quitarle la patria potestad a todos los padres de familia que decidieran no mandar a sus hijos al colegio para que estudien este currículo escolar de género. La burla no era tal entonces. Pero esto, que era una exageración para los activistas, es ahora una trágica realidad. Hoy esta norma ya está lamentablemente reglamentada y se ha generado una tabla de riesgos donde, entre otros actos, el Estado puede intervenir en nuestras familias y quitarnos a nuestros hijos si, por ejemplo, los comparamos, los criticamos, restringimos de alguna forma su autonomía, los amenazamos con algún castigo, o el menor ve al padre o a la madre tomando ocasionalmente alcohol delante de él. Digamos que es hoy en día un riesgo tomar una copa de vino en la cena delante de nuestros hijos. Si no me creen, revisen la resolución ministerial 065-2018 emitida por el muy activista Ministerio de la Mujer. Lo que parece una broma no lo es más. Y no hablamos de castigos físicos, hablamos de restricciones que cualquier padre puede usar como acto de disciplina, tal como no permitirle jugar con niños que no nos parecen adecuados para nuestros hijos, o con un castigo de no salir porque nuestro hijo incumplió ciertas reglas del hogar. Todo ello recae en la decisión de un ajeno a nuestra familia, en manos de cualquier burócrata. Estos son los peligros de hoy, señores. Vemos pues que los valores de compromiso, permanencia, respeto a las jerarquías naturales ya están siendo hoy vulnerados en el Estado peruano. Pero no solo ello, ya tenemos una norma que criminaliza los discursos disidentes, como decía la doctora Rubia. En España no la tienen. Nosotros en el Perú estamos más modernos que en España, sí la tenemos. Y es el decreto legislativo 1323. La disidencia con ideología de género generará cárcel. Y esa derogación de esa norma está en manos de este Congreso. Y hasta la fecha no se promulga por insistencia. Le pido encarecidamente a usted, señor congresista González, y a través de usted a toda su bancada, no encarpetar este pendiente y procedan a derogar de inmediato el decreto legislativo 1323. De lo contrario, estaríamos en el mismo nivel de totalitarismo español o canadiense. Si hasta acá la familia ya está sufriendo embates a los valores propios de la misma, no hay que olvidar tampoco que en plenas coordinaciones de transferencia de funciones con el anterior gobierno de Ollantumala, se omitieron normas dedicadas a cercenar el derecho de objeción de conciencia y otras normas dedicadas a modificar la Ley General de Salud, de manera que hoy en día los menores, nuestros hijos, pueden acceder a cualquier tipo de método anticonceptivo sin nuestra autorización. Y no solo hablamos de preservativos, hablamos de implantes, de hormonas y de cualquier otro tipo de sustancia que pone en riesgo su salud. La lista continuaría, pero como soy el último expositor, temo aburrir al público. El hecho ampliamente demostrado es que vivimos en una lucha política hoy mismo y en este momento. Y es una lucha por nuestras familias, es una lucha por nuestros hijos. La lucha contra la corrupción
hoy en día, es un tema que ha generado el consenso entre los medios y los peruanos. Resulta por demás absurdo entonces, y por demás contradictorio, que en estas circunstancias se adopte una ideología que ataca a la familia, cuando la familia genera las siguientes consecuencias. Una familia que eduque a sus hijos con respeto a sus padres generará ciudadanos que respeten sus autoridades. Una familia que eduque hijos con respeto a las reglas de su hogar generará ciudadanos que respeten las leyes de su país. Una familia que eduque hijos disciplinados generará ciudadanos que trabajen con ahínco y hagan grande a su patria. No es el Estado quien trajo al mundo a nuestros hijos, ni es el Estado quien debe imponernos una forma equivocada de pensar. Hasta hoy, espero, el Perú es un Estado que dice garantizar la libertad y proteger a la familia. Depende de nosotros que sí, que así sea y que sí sea siempre. Nosotros, señores, estamos siempre abiertos al diálogo, pero un diálogo debe partir de datos reales, de data, de estudios. El problema de imponer ideologías es que distorsionan la realidad, a fin que la realidad encaje en los postulados de la ideología, cuando es exactamente al contrario. La ideología debe dar respuesta a los datos que nos arrojan la realidad. Bajo estos panoramas, es bien complicado sostener un diálogo. Más aún, es complicado sostener un diálogo que llegue y produzca frutos. Estos tiempos, señores, que nos visitan, son la visita de los mismos totalitarismos de ayer. Antes se vestían de rojo comunista y hoy se visten de color arcoíris. No lo permitamos. Muchas gracias.